Celebran en todo nuestro país este 22 de agosto el centenario de la radio cubana. Continúa programa de actividades de la Feria de la Cultura Cubana Arte en la Rampa. Y arriba la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el aniversario 61 de su fundación. Saludos desde La Habana, es lunes 22 de agosto de 2022 y abrimos la primera emisión de la semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Qué bueno volverle a saludar. Hoy la familia de la radio en todo nuestro país celebra el centenario de este medio de comunicación. A propósito de la efeméride, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, publicó en su cuenta de Twitter: felicitaciones a realizadores y oyentes de la radio cubana, que hoy es oficialmente centenaria y que para los próximos 100 años siga sonando con la cubanía que la distingue, concluye el mensaje. Para enaltecer la labor de la radio cubana y sus profesionales, noveles y experimentados músicos de la isla unieron sus voces hoy en una gala especial en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional, en un espectáculo que sirvió también de agasajo y reconocimiento a los realizadores Abel Falcón y Ramón Espígul, distinguidos con el Premio Nacional de Radio 2022. Al inicio de esta emisión, nuestro noticiero se suma al homenaje a quienes, desde todas las emisoras del país, reflejan la cotidianidad de cada territorio a través de este popular y ya centenario medio. Hace hoy 100 años, el flautista y compositor Luis Casas Romero propició la primera transmisión de su planta 2LC, instalada en su casa. Fue el pionero. Muy pronto Cuba se constituyó en uno de los referentes internacionales de la radiodifusión, en la vanguardia latinoamericana. Muchos han sido los hitos de la radio cubana, algunos incluso han tenido impacto universal. La radio está estrechamente ligada al devenir de la nación en el último siglo. La radio ha hecho la crónica total, desde los grandes acontecimientos hasta las rutinas del día a día. En tiempos de abrumador impacto de las redes sociales, persiste en su misión informativa y cultural. Es medio de comunicación y también plataforma para el arte, y cuenta con una legión de trabajadores, fieles y entusiastas integrantes del centenar de emisoras existentes en el país. Muchos son los desafíos de la radio cubana. El primero, que es permanente, es la actualización de códigos y rutinas productivas. La red de redes es un ámbito propicio para la radio. El tránsito desde los esquemas tradicionales hasta la llamada transmedialidad no es una opción, es una necesidad. La pretensión artística debe acompañar siempre la labor de sus profesionales. Cuba tiene que defender la extraordinaria variedad de contenidos que distingue a su radiodifusión en el panorama internacional. Música popular y de concierto, deportes dramatizados, programación infantil. El trabajo comunitario es vital. En muchas de las localidades del país, la radio es la principal fuente de información. Es necesario que esas emisoras se parezcan cada vez más a sus entornos, que estén a la altura de las demandas de la ciudadanía, que sean baluartes en la promoción de tradiciones y de la historia local. Hace falta también consolidar un sistema de la crítica sobre la radio que contribuya al establecimiento de claras jerarquías. Desde hace años la radio cubana ha socializado un lema: sonido para ver. Habla de esa capacidad de construir sentidos, de emocionar, de recrear el mundo. Habla del poder extraordinario de la imaginación. Las celebraciones por el centenario en Cuba devienen reconocimiento a generaciones completas de radialistas y a los oyentes, que son una familia de millones. Yuris Norido en el Noticiero Cultural. El colectivo de los estudios de animación del ICAI se sumó a los festejos por el centenario de la radio cubana con el estreno del primer capítulo de la serie animada Cuentos para Federico. Mi colega Claudia Lugo nos cuenta más. Que hoy es el estreno del capítulo 1 de la serie.
Federico surge en el año 2008 como resultado del premio Dora Alonso de la editorial Tablas al Arco. Posteriormente lo monta Teatro Pálpito. Ha recorrido todo el país, presentándose en los principales teatros. Primero fue un personaje antagónico. Es un animado que se inserta dentro de nuestro proyecto de interpretación de lengua de señas, o sea, desde que comenzó este año hemos venido insertándole un intérprete de lengua de señas a nuestras producciones, tanto las nuevas que surgen como parte de nuestro patrimonio, y en ese sentido Federico nace así. Basado en la obra Aventura en Pueblo Chiflado, escrita por Michael Chávez, este audiovisual le precede un programa radial de igual nombre que se transmite de lunes a viernes a las 5 p.m. por Radio Progreso. Federico es lo más similar a los niños, conversa con ellos directamente y habla en el mismo lenguaje e idioma de los niños, que eso lo estamos probando también desde la radio con el WhatsApp, del que tanto hemos hablado en otras ocasiones. Nos hemos vinculado con la psicóloga Nilsa González, que también es la psicóloga acá de los estudios de animación del ICAI, Roxanne Castellano. Vamos llevando ese WhatsApp y entonces podemos hablar de que es un producto multimedial. Está también en la literatura porque con Ediciones Cubanas tenemos proyectos de nuevos libros de Federico y Pipo Pipo. En la revista Tablas acaba de publicar la obra Vida y Milagro de Federico Maldemar, y el libro que presentamos en la Feria del Libro, 8 historias para un domingo, tiene todas las obras en las que ha aparecido Federico. La animación de Cuentos para Federico es diferente. Nos parecía mucho más interesante usar el personaje animado con el personaje en acción real. Y eso ya nos creaba una especie de... A mí la palabra reto no me gusta, pero bueno, más o menos nos creaba una especie de reto porque es muy difícil. No tenemos una referencia, o yo por lo menos tengo una referencia aquí en los estudios, de que se haya hecho algo animado y real que se toquen. Y lo otro es que Federico, bueno, siempre va a ser algo parecido al narrador de cuentos, que ya se habló más o menos, que es más o menos la idea del estilo que se quiere hacer. Y este personaje que siempre le hace un cuento al ratón, y queríamos entonces que las historias siempre fueran diferentes. Era la ocasión propicia para explotar diferentes técnicas en cada cuento. Iba a ser Federico y Pipo Pipo en la parte de contar un poco la historia, y entonces el cuento que lleva en el medio, el capítulo, iba a ser de una técnica diferente, ¿no? Por ejemplo, este primero fue con animación digital, y entonces pensamos ahora el segundo capítulo hacerlo con títeres. Y entonces ya a partir de ahí vamos a ir utilizando otras técnicas que pueden ser el stop motion, puede ser la animación bajo cámara, papel recortado, y así vamos a ir cambiando para no repetirnos y buscar nuevas visualidades. El Pollito Pintor constituye el primer capítulo de esta serie que promete formar parte del imaginario de la familia cubana. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Y luego de los minutos dedicados a la radio cubana en su aniversario 100, hacemos una pausa para cumplir con nuestros compromisos promocionales. En el próximo segmento le estaremos hablando de artes visuales. Usted no se vaya de nuestra sintonía. Enseguida estoy de vuelta. Por primera vez y a lo grande, Festival de Tradiciones Artemisa Mestiza del 25 al 28 de agosto. El público disfrutará de actividades diversas en la Casa de la Música Egren, el Cine Juárez y otras plazas culturales con la presencia de Waldo Mendoza, Jaila María Monpié, Toques del Río, Adalberto Álvarez Susón, Charanga Latina, Caramba, Pancho Amat, Grupo Polo Montañés y muchos más. Del 25 al 28 de agosto, Festival de Tradiciones Artemisa Mestiza. Lo decíamos en titulares, como parte del programa de la Feria de la Cultura Cubana. Arte en la Rampa se desarrolló en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba, el habitual espacio Encuentro Con, que conduce la periodista Magda Resic. Y en esta ocasión estuvo como invitado el artista visual y crítico de arte Manuel López Oliva. Detalles en el siguiente reporte.
Con sencillez y elocuencia, el reconocido pintor cubano Manuel López Oliva respondió a las preguntas de la periodista Magda Resic durante el habitual espacio Encuentro Con, que semanalmente tiene lugar en el Salón de Mayo del capitalino Pabellón Cuba, como parte de la programación de la Feria Arte en la Rampa. El laureado creador compartió con los presentes sus pasiones y preocupaciones en el mercado del arte. Además, ofreció valiosos consejos a las nuevas generaciones de artistas visuales. El también crítico de arte y ensayista recordó anécdotas de sus estudios en la Escuela Nacional de Arte y de sus labores como promotor cultural en su natal Manzanillo, donde ayudó a fundar la primera casa de cultura de ese municipio de la provincia Granma. El maestro de Juventudes de la Asociación Hermanos Aguís confesó ser un amante de la obra de José Martí y un defensor de la justicia social y los principios de la Revolución cubana. Descrita como una obra abierta y polisémica, al decir del propio Manuel López Oliva, intenta huir de las repeticiones y series del pasado en cada pieza que concibe. A su vez, enaltece códigos y elementos de la cultura popular tradicional y utiliza técnicas de la artesanía, especialmente en sus máscaras, elemento representativo de su trayectoria. Dayana Mesa y Edelman Enríquez para el Noticiero Cultural. El Museo de Artes Decorativas de Santa Clara, inmueble de grandes valores arquitectónicos y patrimoniales que atesora colecciones de gran valor, está en proceso de rehabilitación. Sin embargo, las acciones no han impedido el servicio al público y dentro de su programa de verano inauguró la muestra Tesoros del Pueblo, exposición dedicada a Fidel Castro. En la ciudad de Santa Clara, entre sus emblemas culturales, se encuentra el Museo de Artes Decorativas. Desde hace algunos meses está en fase de intervención y rehabilitación constructiva, aprobado por el programa de gobierno en uso del 1%. No obstante, la institución alterna su reparación con variados servicios que brinda al público. Proceso que se ha venido instrumentando desde finales del año pasado y organizando por etapas constructivas. Nuestro museo no ha dejado en ningún momento de prestar servicio a las actividades de promoción y extensión del museo, que tienen que ver mucho con nuestra programación cultural que se ha mantenido vigente durante todo este tiempo. En estos momentos están abiertas al público la sala de exponentes y todas las salas que forman parte del ala izquierda entrando del museo, y se encuentra abierta también la sala de exposiciones transitorias y la sala de pinturas españolas que se encuentra en la segunda planta. Las salas que en estos momentos se encuentran cerradas al público son las del ala derecha entrando, que se corresponden con finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Los exponentes de estas salas, para que el público no pierda la oportunidad de disfrutarlas, pues se ha organizado una exposición en la sala transitoria con estos exponentes que lleva por nombre la Belle Époque. Como parte del custodio de piezas decorativas, el museo resguarda, promueve y exhibe la colección Tesoros del Pueblo, que muestra obras obsequiadas al comandante en jefe Fidel Castro provenientes de diversos mandatarios y países, y que él depositó en museos de esta índole para que las piezas fueran apreciadas por el pueblo. En su nueva intervención, la exposición se titula Presencia Eterna. En este mes de agosto pues hicimos una reinstalación de la colección de Tesoros del Pueblo en la sala de exponentes, y en esta ocasión pues la dedicamos a homenajear el aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas y a rendir tributo a las víctimas del accidente ocurrido en los supertanqueros de Matanzas recientemente. A esta exposición, con su nuevo discurso y la forma en que ha sido reinstalada en esta ocasión, pues le hemos denominado Presencia Eterna. El Museo de Artes Decorativas en Santa Clara mejora su visualidad constructiva y sostiene una programación de actividades y servicios sobre la base de la calidad artística. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Y de artes visuales continuamos hablando en esta emisión, ahora con la transmisión del segmento El Tesoro, que le acerca durante todo el mes de agosto a las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes. Mi colega Yuris Nórido nos propone conocer hoy sobre la obra del artista italiano Vittore Caravaggio.
Vittore Carpaccio fue uno de los más singulares pintores del Quattrocento italiano, particularmente en el contexto veneciano. De hecho, está reconocido como uno de los más importantes artistas de la transición entre los siglos XV y XVI. Pero llama la atención el hecho de que siempre se mantuviera alejado de las principales corrientes pictóricas de su tiempo. Carpaccio desarrolló un estilo muy personal. El Museo Nacional de Bellas Artes atesora una obra que lo demuestra. Vittore Carpaccio es un artista italiano nacido en Venecia, según la documentación, hacia 1455 y fallece en 1525. Fue alumno y seguidor de Gentile y Giovanni Bellini y ha sido considerado un excelente continuador de esta tradición de la pintura narrativa establecida en la escuela veneciana de la mano de la dinastía belliniana. Carpaccio tuvo el mecenazgo de una de las familias venecianas más importantes de la época, que fueron los Loredan, y particularmente de Leonardo Loredan, quien llegó a ser dogo de Venecia, es decir, el príncipe, el ente rector más importante de los destinos de la ciudad. El artista y teórico del arte italiano Vasari escribió en su libro Vidas de los más célebres arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue hasta nuestros días, que Carpaccio era un artista que lograba reflejar hermosas perspectivas vistas en lontananza, como es posible apreciar en la obra que les presentamos en el día de hoy. El título de la obra de Carpaccio, que con mucho gusto les presentamos, es La recepción de un legado. Y es una obra que recoge algunos de los elementos estilísticos de Carpaccio, como puede ser la gran presencia de los tonos tierra, el cual aparece salpicado por un colorido muy bien acotado por el artista, que va liando las diferentes áreas de la composición. Otro elemento que es identitario de este artista veneciano es el uso en diferentes lugares de la composición de determinadas columnas, a veces en función decorativa, conmemorativa, etcétera, pero es un elemento que prácticamente constituye una firma autoral. La pieza tiene una lectura de derecha a izquierda. Muchos historiadores que la han apreciado han colocado, como podemos ver, en el segmento de la derecha lo que sería la espera, mientras que en el segmento de la izquierda pues ya el legado, el emisario, ha llegado y está saludando al dogo, la figura regente de Venecia, mientras en el fondo se colocan algunos hombres un poco más jóvenes que aparentemente están se están llevando de la escena los caballos en los que imaginamos acaba de llegar el legado y su comitiva. La obra que presentamos puede interpretarse como una loa a la diplomacia, o visto en un sentido más amplio, una loa a la civilidad, a la vida con tranquilidad, con respeto, al humanismo que estaba promulgando el Renacimiento y en el cual Venecia se está insertando. Y no podemos olvidar que Italia fue, en el contexto de los países europeos, la cuna del arte moderno de la diplomacia. Ahora es tiempo de hacer otra pausa en esta emisión para compartir algunos mensajes promocionales. Al regreso nos sumamos a las celebraciones por el aniversario 61 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. No se vaya de nuestra sintonía. En breve, estoy de vuelta. Aquí estamos. La palabra nos viene húmeda de los bosques y un sol enérgico nos amanece entre las venas. ¿Qué hacer para contribuir a que las cosas vayan a mejor? Darle riendas sueltas a la creatividad, buscar siempre la mejor manera de encontrar los yacimientos de inquietudes en la sociedad, de desigualdades, de injusticias, y cantarlas y contarlas de la mejor manera posible, convocando
al mejoramiento humano, digo yo. No solo basta con hacer obra, con crear. Luego, también yo creo que es importante participar en la construcción de las estructuras institucionales, el perfeccionamiento de esa, digamos, políticas que hacen que el arte y la cultura contribuyan a la equidad y contribuyan a ser parte de la riqueza de este pueblo, del alma de este pueblo. Aquí estamos, por el bien y la espiritualidad de la nación. Forjada al calor de la revolución y esculpida por creadores de las diferentes expresiones estéticas, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC, cumple hoy 61 años en defensa de la cultura de la isla. En sus más de 6 décadas, la organización rectora de la vanguardia artística del país ha sumado voces de generaciones disímiles para enaltecer y salvaguardar los valores de auténtica cubanía. Nuestro noticiero, por supuesto, se suma a las felicitaciones y lo hace con la siguiente crónica. La UNIAC de Fidel y de Guillén, la de los grandes intelectuales y artistas cubanos, la que fue pilar del acto fundacional de la cultura en revolución, cumple 61 años. Es una historia intensa, pletórica de acontecimientos, de debates complejos y fructíferos. Ha sido el diálogo franco y constructivo de los creadores con sus instituciones, la oportunidad de aportar a la sociedad, porque la cultura es sostén y materia de la identidad, de la nación toda. Lo dijo Fidel Castro, lo primero que hay que salvar es la cultura. Aquel Congreso de agosto de 1961 fue muestra de la vocación humanista de una revolución que entendió y asumió el arte y la literatura no como privilegio de élites, sino como un derecho inalienable de todo el pueblo. Una revolución auténtica tiene que ser, también, una revolución de la cultura. En años de aplicación de raigales políticas para el acceso y la promoción del hecho cultural, la UNIAC estuvo en la vanguardia y también participó en meridianas discusiones sobre la naturaleza misma del arte, su responsabilidad social, su impacto en la calidad de vida de la ciudadanía. No ha sido un camino fácil, pero las grandes obras suelen demandar grandes empeños. Y al empeño de la UNIAC se sumaron desde el principio los mejores, los más reconocidos, los más activos y respetados creadores. Esa ha sido una de sus misiones: aglutinar, reunir en torno a principios esenciales un conjunto diverso de visiones, de maneras de hacer y expresar la cultura. Escritores, músicos, actores, bailarines, realizadores de cine, radio y televisión, artistas visuales, diseñadores, todos encontraron espacios en la UNIAC. En congresos y otros importantes encuentros se han discutido temas fundamentales. Fidel estuvo muchas veces, dialogante, atento, con el mismo espíritu del que hizo gala en las reuniones en la Biblioteca Nacional en junio de 1961, génesis de la organización. Pasado, presente, porvenir, es la unión de todas las generaciones, los de ayer y los de hoy. Es la unión que ratifica su compromiso permanente con la construcción de una sociedad cada vez más justa, parte indiscutible de una gesta, garantía de continuidad. Intelectuales, artistas, periodistas, creadores nos acompañarán siempre en el empeño de que este archipiélago que la revolución puso en el mapa político del mundo siga siendo reconocido también por su singular modo de pelear cantando, bailando, riendo y venciendo. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Menos mal que existen los que no tienen nada que perder, ni siquiera la muerte. Menos mal que existen
los que no miden qué palabra echar, ni siquiera la última. Se arriman a la noche y al día y sudan. Si hay calor y si hay frío se mudan. No esperan echar sombra o raíces, pues viven disparando contra cicatrices. Escuchan, se proyectan y lloran debajo de sus huellas con tanto trabajo. Se mueren sin decirte que muerte, sabiendo que en la gloria también se está muerto. Menos mal que existen, menos mal que existen, menos mal que existen para hacernos. Menos mal que existen los que no tienen nada que perder, ni siquiera la historia. Menos mal que existen los que no dejan de buscarse así, ni siquiera en la muerte de buscarse así. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre las celebraciones por el centenario de la radio cubana. Le contamos sobre el desarrollo de la Feria de la Cultura Cubana, Arte en la Rampa, y le pusimos al tanto de los festejos por el aniversario 61 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.